Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, el programa de los empresarios, de las personas que invierten, sobre todo en el sector de inversiones en el noreste de la República, en Monterrey, Nuevo León, en el 89.3, y tenemos a una invitada en el cual nos da mucho gusto. Ella es Verónica Cordero. Ella es directora general de desarrollo de negocios. Un poquito de su currículum: es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestría en Inversiones por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Es responsable de coordinar todas las actividades de negocios de esa institución, así como las actividades de relación con inversionistas, tanto en México como en Estados Unidos. Verónica Coro, bienvenida a Open Vision. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todos tus podescuchas, radioescuchas y la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Verónica, pues prácticamente estamos muy interesados en esta entrevista que llevamos prácticamente una semana a tratar de conciliar contigo, sobre todo por la importancia que actualmente hay, sobre todo en las agencias calificadoras, sobre todo por lo que hemos estado viviendo. Y a mí me gustaría, como primera pregunta, ¿cuál es el proceso que siguen para evaluar la calificación crediticia de una empresa? Claro que sí, Carlos, y entiendo perfecto esto que dices de el interés que existe actualmente, dadas las circunstancias que estamos viviendo respecto a entender qué es lo que hacemos las agencias calificadoras. Por eso, otra vez, muchas gracias por la invitación. Atendiendo un poco tu pregunta, creo que vale la pena diferenciar que las agencias calificadoras no calificamos personas, es decir, nuestra relación no es con individuos, sino más bien es con personas morales, con entidades. Puede ser gobiernos, compañías, bancos, y lo que en realidad nosotros hacemos o buscamos hacer es medir el riesgo de estas entidades. Nosotros emitimos una opinión respecto a la capacidad de pago que tienen las entidades, y esto lo hacemos a través de un análisis metodológico. Cada una de las instituciones calificadoras tenemos una metodología, y esas metodologías son tanto cuantitativas como cualitativas. La parte cuantitativa claramente es todo el tema de números, la información financiera, el histórico, ¿no? De cómo viene la entidad en una representación numérica. Y la parte cualitativa, fíjate que ha tomado pues un camino un tanto diferente a partir del Acuerdo de París en el 2015, porque la parte cualitativa ha tomado mucha relevancia. Es decir, a los inversionistas, a la gente, hoy le interesan los números, pero también le interesa esta parte más de gobernanza, más de responsabilidad social, más del tema ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos las calificadoras para esta opinión respecto a las entidades? Tomando en cuenta estos factores. Hoy en día yo te diría que en las metodologías de HR Ratings prácticamente el factor cuantitativo es un 70% y el factor cualitativo es de un 30% del análisis total, y si vemos que esto sigue teniendo una evolución, ¿no? Al día de hoy así está el planteamiento. Hacia adelante habría que revisar, pudiera haber algunos ajustes también. Esos porcentajes que tú comentas, Verónica, de la parte cualitativa y cuantitativa, desde hace 6 años han cambiado a lo que promediablemente había anteriormente. Yo te diría, no, o sea, no lo voy a poner tajante en 6 años. Ha venido cambiando, ¿no? Este tema ambiental ha venido tomando relevancia, yo te diría, desde finales del siglo pasado, porque ya hablamos de siglos, ¿no? Pero, no sé, 1980 empezó a tomar relevancia, y cada vez más, y por eso hago mención del Acuerdo de París, ¿no? En el 2015, porque en el 2015 fue cuando realmente, a través de la firma de este acuerdo, a nivel mundial, ya no se vuelve algo como relativo o algo que, pues, si quieres lo puedes tomar en cuenta, sino que empiezan a incorporarse en los análisis de crédito, ¿no? Entonces te digo, no ser tan tajantes en 6 años, 9 años, 10 años, sino que es algo que ha venido pasando pues al tiempo, y dado pues todo lo que estamos viviendo de cambio climático, condiciones sociales diferentes y demás.
Verónica, Nuevo León es una entidad, un estado que se considera muy importante en el PIB de México, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican pues obviamente al embalaje, a lo que es la producción, son fábricas que procesan y que se destacan mucho a nivel nacional y obviamente exportan mucho a Estados Unidos. Y cada vez nacen nuevas pymes. ¿Qué tan importante es que esas empresas, digamos, puedan solicitar, obviamente, para su crecimiento los servicios de una calificadora? Porque obviamente es lo que les da un prestigio y certidumbre y seguridad y confianza para poder crecer. Claro, mira, yo te diría que en particular en el tema de solicitar una calificadora, a veces los clientes nos preguntan, oye, ¿por qué? ¿Por qué la necesito o por qué me recomiendas tenerla? La realidad es que en esta función que tenemos las calificadoras de medir el riesgo, lo que también buscamos es que el mercado esté informado. Sí, la entidad que llega a pedirnos la calificación, pero en general tenemos otro tipo de usuarios, ¿no? Entonces, cuando una entidad se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿qué tanto me conviene o no? La respuesta que normalmente les damos es, ¿cuál es el objetivo de la entidad como tal, ¿no? Oye, estás buscando un financiamiento, oye, estás buscando mejorar internamente, estás buscando que un tercero revise lo que hoy tú ya tienes. Y muchas veces, te digo, depende muchísimo de lo que el cliente esté buscando, pero suele suceder que nuestros clientes hacen una calificación o hacen un proceso de calificación para, te digo, esta revisión interna o de lo que han hecho internamente por un tercero independiente, porque están buscando normalmente un financiamiento. Es decir, están buscando que alguien les preste dinero, lo más común es que estén buscando un préstamo, y para conseguir ese recurso, utilizan nuestro reporte de calificación y se acercan a los inversionistas y le dicen, oye, fíjate que ya no es solo que yo te lo diga, un tercero está diciendo que a través de esta metodología mi riesgo es ¿no? Esta es la calificación que hoy estoy yo teniendo y que mi capacidad de pago, ¿no? Está, digamos, soportada a través de su análisis. Un poquito redondeando esto que me decías, oye, ¿es importante para las empresas de Nuevo León? Por supuesto que sí, las de Nuevo León y las de todo México. Parte de la labor que hacemos en HR Ratings y yo desde la parte de desarrollo de negocios es acercarnos a las empresas precisamente para que entiendan el proceso y para que entiendan los beneficios de tener una calificación. Lorena, ¿cómo impacta la política económica y la estabilidad financiera de un país en las calificaciones crediticias? Esa pregunta creo que ahorita es bien relevante, Carlos, porque fíjate que de repente lo que quisieran escuchar, ¿no? La audiencia es una respuesta directa. Y realmente lo que sucede es que no necesariamente el impacto es justo directo, sino que hay diferentes aspectos, como ya los mencionábamos, el cuantitativo y el cualitativo, que no necesariamente pasan al mismo tiempo, que muchas veces es importante entender en qué sector se desempeña. No es lo mismo un banco que una tienda de autoservicio o que una compañía minera, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, siempre el tema de la política económica o de lo que está pasando en un contexto económico es relevante para el análisis de una calificación crediticia. Sin embargo, habrá que entender cada uno de los factores. Por ejemplo, en el caso de HR Ratings, lo que te puedo comentar es que nosotros hacemos una revisión de las calificaciones de manera trimestral. Y esta revisión trimestral incorpora tanto temas macro como temas particulares de las empresas. En caso de que haya algún movimiento o algo relevante, en ese momento nosotros podemos salir a emitir un comunicado y decir, oye, en particular, este sector o esta empresa o este banco está teniendo este impacto dadas las circunstancias generales. Pero, repito, muchas veces el impacto no se ve en el corto plazo. Es algo que tenemos que ir revisando y que tenemos que ir incorporando con pues las diferentes cosas que van pasando y los diferentes hechos
porque muchas veces también es, oye, pues es que se espera que, pues sí se espera, pero en realidad las calificadoras trabajamos con hechos y con números que nos va entregando tanto la economía como la entidad en particular. ¿Qué papel juegan las calificadoras de estabilidad en el sistema financiero? Fíjate que yo te contaría ahí la historia de por qué surgieron las calificadoras, ¿no? Y te decía hace un momento que lo que buscamos es informar al mercado. Las calificadoras surgen en 1900, principios de 1900 en Estados Unidos, precisamente con la finalidad de brindar información al mercado, ¿no? Al público, que se brindara certidumbre. Por lo tanto, y desde ese entonces, lo que se busca en las calificadoras es obtener información confiable e información transparente, información que nos sirva para la toma de decisiones y muchas veces tiene que ver no solo con un tema regulatorio, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos regula, sino también desde el punto de vista del inversionista. El inversionista recae en la información que las calificadoras le proveen y con base en eso toma decisiones. Hablabas tú del tema de la estabilidad del sistema financiero. Lo vivimos muy claramente en la crisis del 2008. Cuando hay una crisis de confianza en las entidades que te están dando información, la crisis se vuelve severa, ¿no? Y otra vez lo vivimos en el 2008. Por lo tanto, te diría, el papel que jugamos es muy relevante y dado eso que vivimos en el 2008, hoy se ha reforzado de manera muy importante la regulación y los controles y las metodologías de las calificadoras, no solo en México, sino a nivel internacional. El antecedente del 2008 que comentabas ahorita, que fue donde se disparó la crisis hipotecaria, ¿no? Que inicialmente Lehman Brothers fue donde nació, digamos, pero actualmente el 2025, Verónica, pues mucha fundamental, muy parecido. ¿Ustedes cómo ven esa perspectiva con respecto a en México como país soberano con respecto, no sé, al CETE o la estabilidad? ¿Qué perspectivas tienen de calificación? Mira, justamente nosotros hicimos la revisión de la calificación en noviembre del año pasado, la revisión de la Soberana de México, y yo te diría, o incluso invitaría a tu público a seguir nuestras publicaciones y nuestros comentarios. Creo que hoy hay muchos factores alrededor, y te decía, no es un único factor, tenemos muchos factores alrededor. La incertidumbre claramente no ayuda. Y como ya te decía, nosotros al final del día evaluamos hechos. En noviembre del 2024 lo que nosotros hicimos fue que ratificamos la calificación de México en triple B más con perspectiva negativa y la revisión que nosotros hacemos de manera trimestral es lo que nos va a ir dando los elementos para pues estas expectativas y lo que estamos viendo. Lo que hoy es una realidad es hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas pasando y que ni siquiera sabemos si se aplican, si no se aplican, si van, si vienen, si ahora ya cambiamos de idea. Eso juega mucho en contra, por ejemplo, en factores como el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio creo que hoy es la variable que más ha representado la volatilidad y la incertidumbre del mercado, pero tenemos otras variables en las que hay que ponerles atención, el tema de la inflación, el tema del crecimiento, y hoy en día te repito, la revisión de la calificación la hicimos en noviembre del 2024 y se volverá a hacer en noviembre de este año de manera, es decir, para decidir qué es lo que pasa con la calificación de México. ¿Cómo influye referente a eso mismo? Digo, va ligado a lo que es el entorno de las políticas monetarias, las alzas de tasas con respecto a la calificación de empresas y gobierno. Sí, ese tema también es bien relevante, Carlos, porque al final del día la política de tasas de interés es el costo del dinero, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el dinero? Claramente en un entorno de tasas altas, el dinero te cuesta más y por lo tanto las entidades quiere decir o que van a tener que pagar más intereses, ¿no? O que van a tener que, los créditos que hoy ya tienen les va a costar más, o que el dinero
o más bien que no van a pedir más dinero prestado porque les va a costar. ¿Qué pasa o qué impacto tiene esto? Que hay un poco más de restricción en las actividades que ellos desarrollan. Y otra vez, depende mucho del sector del que estemos hablando, pero en una cuestión simplemente de los números que presentan las empresas, cuando el tipo de cambio se mueve, hay un impacto en los números que presentan. Cuando las tasas se mueven, hay un impacto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede para nosotros? Tenemos que estar mucho más pendientes de estas revisiones trimestrales que te decíamos. Normalmente un entorno de tasas altas nos tiene mucho más pendientes, ¿no? De las restricciones o de los retos a los que se van a enfrentar las empresas, los gobiernos, las entidades, que cuando hay tasas bajas. En un entorno de tasas bajas suele suceder que ambiente se siente mucho más positivo. No quiere decir que un entorno de tasas altas sea malo, simplemente quiere decir que hay ciertos aspectos que hay que cuidar un poco más. Mónica, actualmente, digamos, las perspectivas que actualmente hay con respecto al TEMEC, me imagino que las calificadoras están viendo dos aspectos muy importantes. Un aspecto, el negativo, el lado positivo. El positivo de que mejor no hay esas políticas de arancelarias que quieren imponer el gobierno de Estados Unidos, y las que al final de cuentas no pasó nada, pero aunque las prórrogas causan más especulación. Los 30 días, ¿no?, que dice Trump que quiere esperar para ver cómo presiona de una otra manera. Las calificadas, ¿cómo ven esa parte donde no hay una solución realmente real con respecto a las políticas de Trump, con respecto a aranceles? ¿Con qué ojos ve una calificadora esto? Yo te diría que, como ya lo hemos comentado, las calificadoras nos enfocamos en los hechos, ¿no? Entonces, hasta que no pase, es difícil tener una postura, por un lado, pero además, una vez que pase, eso no se ve reflejado de manera inmediata. Por lo tanto, otra vez, si tú a lo mejor en un mes llegas y me dices, oye, Vero, ya pasó o ya tenemos esto, ¿cuál es la perspectiva? Probablemente como calificadora te voy a decir, Carlos, me mantengo en la misma posición porque mis números y mis proyecciones al día de hoy no sufren un impacto inmediato dados un tema de aranceles. ¿Qué es lo único que sí sucede? La incertidumbre, y te lo mencionaba, en un tema de tipo de cambio, me mueve el tipo de cambio y eso lo incorporamos, pero no es, al no ser el único factor, no es un efecto inmediato. Sin duda alguna, estamos pendientes. Creo que también vale la pena comentarles que nosotros de manera periódica no solo publicamos temas de calificaciones, sino que publicamos temas de sectoriales. Por ejemplo, la semana pasada o esta semana, creo, hace un par de días, publicamos un sectorial que habla de las calificaciones soberanas, ¿no? Publicamos comentarios respecto a la información que sale de Pemex, comentamos o tenemos comentarios respecto a todo el tema de aranceles. Entonces yo les invitaría a visitar nuestra página de internet, a estar muy pendientes, porque otra vez, me encantaría poderte dar la respuesta de, esto es lo que va a pasar. Si tuviéramos una bolita de cristal estaría perfecto, pero honestamente la forma en la que las calificadoras aterrizamos o hacemos la evaluación es una vez que las cosas ya pasaron, y entendiendo que la incertidumbre pues siempre va a generar este tipo de cuestionamientos y este tipo de preguntas con el público, ¿no? Verónica Cordero, directora general de Desarrollo de Negocios, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista para Leo Fórmula, y agradezco que hayas tomado el tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, mantengámonos en contacto, y cualquier tema que necesiten, aquí estamos. ¿Dónde te pueden contactar, Verónica Cordero, las empresas que quieran pues tener el servicio de una calificadora para su crecimiento? Claro que sí, Carlos. El mail a donde nos pueden contactar es negocios@hrratings.com, pero también los invito a nuestra página de internet www.hrratings.com, nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, tenemos Twitter, ahora X, en todos es HR Ratings. Por ahí encantados de estar en contacto con tu audiencia también. Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ti, Carlos, un gusto. Vamos a un corte y regresamos. Open vision.